Hola a todos. Hoy vamos a sumergirnos en una de las declaraciones de fe más conocidas del cristianismo, el Credo de los Apóstoles. Seguro que suena familiar, pero lo que poca gente sabe es que su historia no es la de un único momento, sino una evolución increíble que tardó, atención, casi 1000 años en completarse. Y vamos directos al grano, a la gran pregunta. El propio nombre nos sugiere que los 12 apóstoles se sentaron y, venga, uno escribió una línea, luego otro. De hecho, esa es una leyenda muy antigua, que nos llega gracias a un escritor llamado Rufino, allá por el año 400. Pero, ¿es eso lo que realmente pasó? Pues la respuesta corta es que no. Pero es que la historia de verdad es muchísimo más interesante. No se trata de un texto dictado en un momento, sino de uno que creció, que se desarrolló de forma orgánica, moldeado por la historia, la teología y sobre todo por las necesidades de las comunidades cristianas a lo largo de los siglos. Para encontrar sus orígenes reales tenemos que viajar muy atrás, hasta el siglo I, a la época de la Iglesia primitiva. Ojo, aquí todavía no existe el credo como tal, pero ya estaban las semillas de las que iba a brotar todo lo demás. A ver, en el Nuevo Testamento ya encontramos lo que los estudiosos llaman protocredos. No hay que imaginarse textos largos, para nada. Eran declaraciones de fe muy breves, pero muy potentes. Por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, Pablo cita una fórmula que seguramente es incluso anterior a sus escritos. Dice algo como que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Eran confesiones orales, muy fáciles de memorizar, y casi siempre estaban ligadas al momento tan crucial del bautismo. Y aquí está el punto clave. Antes de que hubiera un texto fijo, existía lo que se llamaba la regula fidei, o la regla de fe. Se podría pensar en ella como el software teológico que corría en todas las iglesias. No era una fórmula palabra por palabra, sino un resumen de las enseñanzas de los apóstoles, que garantizaba que el núcleo de la fe fuera el mismo en todo el mundo romano, aunque las palabras exactas pudieran cambiar de un sitio a otro. Damos un salto en el tiempo, a los siglos II y III. Nuestra investigación nos lleva a la capital del imperio, a Roma, porque es allí donde encontramos el primer antepasado directo y por escrito del credo que conocemos hoy. Esto que vemos aquí es el antiguo símbolo romano. Era básicamente la profesión de fe que recitaban en Roma los que se preparaban para el bautismo. Los historiadores lo han reconstruido basándose en los escritos de los padres de la Iglesia de aquella época. Y lo más interesante es lo familiar que nos suena ya. Fijaos en esta comparación. A la izquierda el antiguo símbolo romano, a la derecha el credo que conocemos. La estructura es casi idéntica, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero, si miramos con atención, vemos que faltan varias frases clave en la versión antigua. Cosas como Creador del cielo y de la tierra, descendió a los infiernos o la comunión de los santos. Entonces, ¿de dónde salieron? Y es aquí donde la historia da un giro fascinante. Esas frases que faltaban no se añadieron en un gran concilio ni nada por el estilo, se fueron incorporando poquito a poco a lo largo de siglos. Y lo más curioso es que no fue en Roma, sino en otras partes de Europa. Esta tabla lo muestra de maravilla. Fijaos cómo cláusulas que hoy nos parecen fundamentales, como descendió a los infiernos o creador del cielo y de la tierra, aparecen por primera vez en el credo de Aquilea, en el norte de Italia. Y otras, como la comunión de los santos o la palabra católica, nacieron en las iglesias de la Galia, lo que hoy es Francia. Cada añadido respondía a una necesidad, a un debate teológico o histórico del momento. Vamos a pararnos un momento en una de las frases más misteriosas y que más debate ha generado. Descendió a los infiernos. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo evolucionó el credo. Esta frase no estaba en el símbolo romano original. Se añadió en Aquilea para subrayar dos puntos teológicos que eran cruciales en aquel momento. Primero, para dejar claro que la muerte de Cristo fue real, no una simple apariencia, y segundo, basándose en la interpretación de algunos pasajes bíblicos, para proclamar su victoria total sobre el poder de la muerte y del mal. Otro cambio clave fue añadir la palabra católica. Hoy en día esta palabra puede tener ciertas connotaciones, pero en el siglo IV su significado era simplemente universal. Se añadió en la Galia para afirmar que la Iglesia era una, universal y unida en la fe, sobre todo en contraposición a varios grupos heréticos que decían ser la verdadera Iglesia pero que estaban limitados a regiones muy concretas. Muy bien. Después de siglos de desarrollos por aquí y por allá, ¿cómo se llegó a tener una única versión estándar para todos? Pues la respuesta, curiosamente, está en la política y en el deseo de unidad del Sacro Imperio Romano. Y aquí entra en escena Carlomagno. Coronado emperador en el año 800, su gran proyecto era unificar su enorme imperio, no solo en lo político, sino también en lo religioso. Él quería que todos sus súbditos rezaran de la misma manera. Y aquí pasa algo bastante irónico.
Para unificar la liturgia, Carlomagno no impuso la versión de Roma, que era más corta a la original. En su lugar adoptó y promovió la versión de la Galia, la versión francesa, que era más completa porque ya había ido incorporando todos esos añadidos de Aquilea y de otros sitios. Y esa es la versión que se extendió por toda Europa como la pólvora. Y así llegamos al siglo IX, y el texto que conocemos hoy ya estaba prácticamente fijado. Este es el Textus Receptus, el resultado de casi 800 años de oración, de debate y de vida de la Iglesia. El largo viaje de su evolución, por fin, llegaba a su fin. Entonces, ¿qué significa todo esto? ¿Por qué es importante saber que el credo no lo escribieron los apóstoles en una tarde, sino que fue creciendo a lo largo del tiempo? Pues esta historia nos revela algo muy profundo sobre lo que es el credo. No es un fósil del pasado, sino un documento vivo. Cada línea, cada palabra que se añadió representa la respuesta de una generación a un desafío concreto. Es un esfuerzo por articular la fe de una manera más clara, más completa. Lo que muestra es una fe que no teme pensar, reflexionar y adaptarse. Hagamos un repaso súper rápido de este viaje increíble. Empezamos con confesiones cortitas y orales en el siglo I. Luego, el núcleo se forma en Roma en los siglos II y III. Durante los siguientes 400 años se van añadiendo piezas clave en sitios como Italia y Francia. Y finalmente, en el siglo IX, el texto se estandariza y se convierte en el credo que millones de personas recitan hoy en día. Y todo esto nos deja con una pregunta final para la reflexión. Saber que el credo es un producto de la historia, una fe forjada en el crisol del tiempo, ¿hace que tenga más o menos valor? Lejos de ser un texto estático, es el eco de una conversación de 1000 años sobre las verdades de la fe. Y es una conversación que, en cierto modo, continúa hasta nuestros días.